Buenas tardes. Nos hemos congregado en este centro de congresos en esta segunda semana de Cuaresma para iniciar los actos que esta nuestra hermandad tiene preparados. Para esta ocasión, teniendo en cuenta el proyecto en el que estamos inmersos, como es el cumplir el sueño de ver a Nuestra Señora de la Paz bajo palio, qué mejor que hablar sobre el origen y evolución de Pasos de Palio. Nuestro conferenciante, Rafael Ríos Delgado, nació en Sevilla en 1977. Es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla y doctorando en Arte por la misma universidad. Su labor profesional, docente, la desarrolla en el Colegio Liceo Sagrado Corazón de nuestra ciudad, donde es profesor del Departamento de Geografía, Historia y Dimensión de la Persona. En el campo de la investigación histórica destaca su participación en las monografías de las sevillanas Hermandades de la Macarena y la Bofetá, su colaboración en la guía del Museo de la Macarena y el catálogo de la exposición con motivo del centenario de la refundación de la Hermandad de la Bofetá. Igualmente, ha escrito diferentes artículos de investigación sobre el campo de la imaginería, la escultura y las artesanías, dedicados a Ortega Bru, José Infante Reina, José Paz Campano, Castillo Lastruce, José Romero Morillo, Manuel Hernández León, Antonio Martín Fernández o Juan Pérez Calvo, entre otros. Colaborador del programa La Víspera de Onda Cofradía Radio, como coordinador de la sección sobre Historia y Arte. Pertenece a las Hermandades de la Macarena, el Amor y la Bofetá de la capital hispalense, y en San Fernando a la Hermandad de la Pastora. Es costalero de la Cuadrilla del Amor y del Señor de la Sentencia de Sevilla, y de la Virgen de la Pastora de San Fernando. Todo un currículum cofrade digno de admirar. Así que, don Rafael Ríos, suya la palabra. Muchísimas gracias. Bien, buenas tardes, muchísimas gracias por las preciosas palabras dedicadas a mi persona en la presentación. Gracias a la Hermandad del Perdón y a mi amigo Juan Carlos por contar conmigo para hacer esta disertación. Esto fue una conversación informal que tuvimos los dos precisamente en la Casa Hermandad de la Pastora en verano y aquello eclosionó en su invitación a que viniese ahora en Cuaresma a hacer esta ponencia. Fundamentalmente yo lo que quiero contaros es cómo es el origen y cómo ha ido evolucionando la estética del paso de palio y cómo quizás lo que muchas personas desconozcan es la fuerte simbología, especialmente eucarística, que tiene el paso de palio y cómo el paso de palio o el palio en general se va a convertir en un elemento incluso de contrarreforma para poder frenar en cierto modo la aparición de toda esa reforma heregética protestante. A mí siempre me gusta empezar mis conferencias haciendo alusión a la bibliografía que uso, por si alguna persona pues, quiere ampliar un conocimiento, que pueda hacer uso de ello. Aquí tenéis dos libros de referencia para conocer algo de la Semana Santa de Sevilla. Sevilla Penitente es un libro un poquito más genérico. La monografía de los palios de Sevilla analiza muy bien toda la tradición del paso de palio. Este libro es muy interesante, religiosas estaciones que frecuentan las hermandades, porque bueno, es un libro de Lavajordillo de 1632, donde él es testigo, en realidad, de lo que pasa en la Sevilla del siglo XVII, cuando en ese momento Sevilla es obviamente la puerta y el puerto con India. Pero sobre todo este artículo, que les recomiendo encarecidamente, el artículo es de un profesor de Antequera que se llama Juan Félix Luque de Galvez, donde analiza perfectamente bien el origen del paso de palio antequerano, porque en ese momento, dentro de lo que fue el reino de Sevilla, Antequera va a ser una de sus urbes más importantes. Entonces se ve muy bien cuál es el origen del paso de palio antequerano, que tiene una serie de connotaciones distintas a las de Sevilla. Origen de todo esto. Vamos a encontrar que el origen del paso de palio, o del palio mejor dicho, está vinculado directamente a la realeza. Aquí estamos viendo una serie de relieves de época mesopotámica y de época acadia, donde vemos esta especie como de conopeo o de paraguas o de sombrilla de grandes dimensiones que servía simplemente para darle sombra a una persona de la dignidad o de la realeza. Esta tradición llega luego por los préstamos que habitualmente se dan entre diferentes imperios, termina recalando en Bizancio, dentro del mundo bizantino, cuando Bizancio se convierte en la capital del Imperio Romano de Oriente, termina
llegando también a la liturgia ortodoxa. Recuerden ustedes que en el siglo IV Constantino el Grande legaliza el culto cristiano, le hacen unas fuertes donaciones patrimoniales a la Iglesia Católica y eso hace que, bueno, que haya una gran simbiosis entre el emperador de Bizancio y el propio Constantino. Y eso hace que al final llegue al ritual romano y también al protocolo imperial. Esa simbiosis del protocolo imperial y el ritual romano es muy claro porque, por ejemplo, hoy en día sabemos que los papas visten en realidad como vestía habitualmente un emperador romano y que gran parte de esas ropas que en su momento usaba el emperador en Roma se las termina regalando Constantino al obispo de Roma, que no es otro que el papa. Con el tiempo, ¿qué es lo que vamos a encontrar? La sacralización de la persona real o cristomímesis, es decir, la persona que está reinando toma la conciencia de que él está aquí gobernando, podríamos decir que en nombre de Cristo, y por lo tanto empieza a usar determinados elementos en la ceremonia propias del mundo de la realeza. Pero de luego, si nos vamos a la etimología, palio viene de la palabra latina palium, y el palium en realidad era un elemento que se usaba en época de la liturgia de las primeras comunidades cristianas, que al final en el propio Benedicto XVI termina definiendo que como una especie de bufanda de lana que hace alusión a esa parábola del buen pastor, cuando el buen pastor lo que hace es resguardar a todas sus ovejas y va a buscar la oveja que le falta y que se ha perdido. Esa alegoría al buen pastor es la alegoría que ven ustedes aquí en este palio, ¿vale? Esto siempre está rodeado de tres elementos metálicos que son como tres clavos que representan precisamente a la pasión de Cristo, pero también nos vamos a encontrar que se le llama palio a esa tela pesada con la que en algunos casos se van a cubrir los ataúdes en los catafalcos. Aquí tenéis el palio tradicional, a Benedicto XVI, por cierto uno de los teólogos más interesantes que ha tenido la Iglesia Católica en el siglo XX, luciendo ese palio que él vuelve a recuperar, y aquí vemos cómo le está imponiendo el palio a uno de sus mitrados. Haciendo referencia a ese palio usado como catafalco, aquí tienen ustedes las exequias fúnebres de la reina María Luisa de Orleán, que fue la primera esposa de Carlos II, el último rey de la casa de Habsburgo, al que todos conocemos como el hechizado. Fue su esposa de 1678 al 89, fallece muy jovencita. Bueno, pues aquí estáis viendo esa pesada tela y cómo, paradójicamente, la forma de lo que sería ese catafalco funerario en realidad parece la forma en realidad de un palio. 4 soportes verticales que sostienen, ¿vale?, una estructura completamente rectangular. En la Alta Edad Media, estamos hablando del siglo V al siglo X, vamos a ver que se usan muchos palios de respeto, fundamentalmente para cobijar al Santísimo Sacramento, y esto especialmente se va a generalizar a partir de esta fecha, 1447, cuando el Papa Nicolás V instituye la festividad del Corpus Christi. Él es el primer Papa que decide sacar en procesión por las calles de Roma al Santísimo Sacramento, cobijado bajo un palio, y desde entonces se va a generalizar este tipo de palio que podemos conocer como palio de mano para cobijar al Santísimo Sacramento. Aquí veis una procesión del Santísimo Sacramento por la plaza de San Marco de Venecia, una pintura que, más allá de su calidad artística, es interesante en cuanto que se ha convertido en un documento histórico. De las muchas pinturas que les podría traer de ámbito sevillano sobre el uso de un palio, pues les traigo esta del patrimonio de la Hermandad Sacramental de la Soledad de Sevilla, una hermandad que es doblemente sacramental porque está fusionada con la Hermandad Sacramental de San Lorenzo y con la extinta Hermandad Sacramental de San Juan de Acre. Extinta porque cuando se suprime la parroquia, las atribuciones de esa Hermandad Sacramental se le traspasan a la Hermandad Sacramental de la Soledad. Ellos lo que llevan a gala, y por eso el porqué de esta pintura, es que fue la primera hermandad en Sevilla que está hermanada con la Hermandad de Santa María Sopra Minerva, y ellos fueron la primera hermandad en Sevilla en usar ese palio de mano para portar al Santísimo bajo palio. Por otro lado, también vamos a encontrar que el palio se usa como enser áulico, es decir, para recibir en grandes ceremonias, especialmente a los dignatarios. Y esto va a ser
usado tanto en el ámbito del reino, de los reinos cristianos como en el ámbito de los reinos de Al-Ándalus, de aquella descomposición de lo que fue en su día el califato de Córdoba. Porque, por ejemplo, tenemos constancia de cómo Alfonso X es recibido en Sevilla bajo palio en su entrada triunfal en 1327, pero también sabemos que, por ejemplo, Yusuf I, como emir nazarí de Granada, es recibido también bajo palio cuando entra en Almería en 1347. De hecho, este grabado que ven ustedes aquí, aparece Carlos V y Clemente VII bajo palio en precisamente su ceremonia de coronación como emperador. Nos vamos a encontrar que es muy común que cuando se va a celebrar un acto importante se encargue un palio de nueva configuración. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando en su día Carlos I se casa con Isabel de Portugal en Sevilla, para celebrar esa boda de Carlos I y de Isabel de Portugal se encargan varios palios lujosamente bordados, seguimos con los palios de mano, que pagan los distintos gremios de la ciudad. Posiblemente esa magnificencia de ver el cortejo imperial en esa boda de Carlos I e Isabel de Portugal pudo marcar el inicio de por qué se empezó a usar el palio para cubrir a las imágenes. Aquí, por ejemplo, estáis viendo una cuestión relativamente reciente, estamos hablando del año 2018, con la llegada de las reliquias de los beatos Melitón Martínez y Manuel Alcaide a este municipio de Almería, Fiñana, de donde eran los dos originarios, y cómo paradójicamente sus restos, antes de iniciar ese proceso de beatificación, son recibidos bajo palio. Al final de ese mismo año fueron los dos mártires fueron beatificados. Aquí estáis viendo otro documento histórico donde vemos a Carlos I y a Francisco I, el rey de Francia, recibidos bajo palio en la entrada conjunta que hacen los dos en París, después de haber derrotado Carlos I a Francisco en la batalla de Pavía. Una cuestión tradicional que quizás algunos hayan conocido, como es a los papas siendo portados en esas sillas gestatorias, cubiertos por un palio de mano. Uno de los últimos que lo usó fue precisamente Pío XII, después del Concilio Vaticano II. Este elemento se consideró que era algo trasnochado y se terminó suprimiendo. Y ahora les voy a poner dos fotografías de dos hechos históricos de España, donde se sigue usando, donde se usó en su momento el palio de mano, lo cual no quiere decir que yo esté de acuerdo con ninguno de los dos personajes que les voy a mostrar. Ojo con esto. Esto que ven ustedes aquí es el recibimiento de parte de la familia real en la Catedral de Sevilla, de la infanta María Luisa a principios del siglo XX. Este que ven ustedes aquí es el dictador que tuvimos en España durante 40 años, que también pretendió entrar bajo palio en la Catedral de Sevilla y que tuvo algún que otro enfrentamiento con el cardenal Segura, porque el cardenal Segura le llegó a echar en cara que bajo palio solo entraba en la Catedral de Sevilla el Santísimo Sacramento. También eran dos personalidades que chocaron frontalmente, pero como la historia no la podemos reescribir, y esto es lo que es, pues por eso lo traigo simplemente como documento histórico, no porque yo comparta en absoluto la ideología del antiguo militar. Por otro lado, nos vamos a encontrar que también en la Edad Media y en época paleocristiana era común marcar donde había especialmente una tumba de algún santo o mártir, colocar una especie de estructura, lo que conocemos aquí como un ciborio, para resaltar que allí estaba ese cuerpo del santo. El modelo definitivo, este que vemos aquí es el modelo provisional de baldaquino, eclosiona cuando, paradójicamente, se coloca el baldaquino de San Pedro. Si lo pensamos fríamente, el baldaquino de San Pedro es en realidad una estructura de un palio, solamente que hecho en bronce, a partir de un diseño que hace Carlos Maderno, que al final definitivamente funde en bronce y culmina que termina Bernini, y que posiblemente sea el mejor escultor que dio Italia en todo el periodo barroco. ¿Qué ocurre con esto? Que este concepto del baldaquino, en realidad, en lo que está inspirado es en el tabernáculo hebreo. ¿Qué es lo que ha cambiado aquí ahora? Lo que ha cambiado es lo siguiente. Al principio, en el mundo judío, cuando Moisés baja del Sinaí con las tablas de la ley, se hace un arca para contener esas tablas.
el concepto del pueblo judío, de su religiosidad, era que donde estaba el arca y donde estaban las tablas, ahí era donde se hacía presente Yahvé. Como ahí era donde se hacía presente Yahvé, se decide construir una tienda que sea portátil para cobijar a esa arca de la alianza cada vez que se lleve en procesión a algún sitio. Esa tradición se mantiene hasta que Salomón hace el templo de Jerusalén y mantiene esa estructura fija en el sitio donde está ese arca de la alianza. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir ahora? Que nosotros vamos a encontrar que ese tabernáculo, lo que en hebreo se llama Mishkan, que significa morada, ¿vale? En el mundo cristiano se le cambia la simbología porque nosotros ya no somos el pueblo judío que ha estado 40 años manando por el desierto esperando encontrar su tierra prometida. Nosotros somos la nueva iglesia, la nueva Jerusalén emanada en Cristo, con lo cual ya no es necesario hacer una referencia exacta al sitio donde estaba el arca, puesto que el nuevo arca de la alianza obviamente es Cristo. Aquí estáis viendo del Palacio Público de Siena, de su ayuntamiento, estáis viendo esta pintura de Simone Martínez, donde paradójicamente aparece la Virgen sentada en un trono real, conteniendo en su regazo al niño Jesús, cubierta por un palio regio. Quizá la particularidad estriba en que los varales de ese palio están sustentados por una serie de santos que son paradójicamente los miembros de su corte. ¿Qué es lo que vamos a encontrar al final? Que se da una fusión entre el palio regio, es decir, el palio que sirve para recibir al rey, y el baldaquín eclesiástico, dando como resultado el palio procesional que todos conocemos. ¿Qué ocurre a partir de 1517? Aparece este personaje, que es Martín Lutero, que era un monje agustino, que en el año 1517 publica este texto, con las 95 tesis, donde él, entiende que hay cosas de la Iglesia que hay que reconducir. Algunas cosas que él reclamaba llevaba razón. Por ejemplo, él criticaba mucho la simonía, la venta de cargos eclesiásticos, ¿vale? Criticaba muchísimo también la venta de esas bulas de la Santa Cruzada, porque el dinero que se obtenía con esas bulas iban destinado directamente a la construcción de la Basílica de San Pedro del Vaticano. Pero luego también tiene alguna que otra contradicción importante en ámbito de lo que es la propia ideología de la Iglesia. Y eso es lo que motiva que en el año 45 la propia Iglesia convoque uno de los concilios más importantes de nuestra historia, que es el Concilio de Trento, que da inicio al periodo de la Contrarreforma. Y el periodo de la Contrarreforma es tan sumamente importante para la Iglesia, donde se asientan gran parte de los pilares de lo que hoy en día es los pilares de nuestra fe, que esto da como resultado que, por ejemplo, el concepto que tenemos hoy en día de la Semana Santa y de las cofradías surge en esta época. Estamos hablando sobre 1550. Ustedes saben que muchas veces tenemos en muchas ciudades, empezando por la mía, las históricas disputas sobre cuál será la hermandad más antigua, y aquí todas quieren, algunas cualquier día salen diciendo que ellos son del siglo V antes de Cristo, es decir, que hay hermandades que pueden llegar a afirmar que son anteriores a Cristo, ¿vale? Pero lo cierto es que si no llega a ser porque en un determinado momento los franciscanos empiezan a darle culto a algunos pasajes de la Pasión de Cristo y luego nos enfrentamos al periodo de la Contrarreforma, posiblemente el concepto del culto pasionista que hoy en día nosotros celebramos sería completamente distinto. 1559, en Sevilla se celebra un auto de fe y en ese auto de fe se reafirma que la mejor forma de poder contrarrestar la influencia protestante pasa paradójicamente por hacer protestación pública de nuestra fe. ¿Por qué en Sevilla se hace un auto de fe? Porque en Sevilla en ese momento es la puerta con América, y como es la puerta con América, lo mismo que también hay mucho trasiego de mercancías, también hay mucho trasiego de ideas. ¿Qué ocurre? Que llegan comerciantes a la ciudad que son obviamente de diario protestante. ¿Cómo reafirma la ciudad su condición de católica? Aparte de fundando muchísimas hermandades, llenando la ciudad de cruces de culto público y de retablos callejeros de cerámica donde se reafirma esa creencia en Cristo y en la Virgen María. En el 63, por consejo de Pío IV, son procesionadas diversas imágenes marianas en la ciudad de Roma, precisamente reafirmando esa creencia en Cristo. Surge, por tanto, una fuerte disputa teológica donde, entre otras cuestiones, aquí lo que se viene a reafirmar es lo más importante que quizás tengamos en nuestra
propia creencia como cristiano. El misterio de la transubstanciación de las especies. Esto lo negaban abiertamente los protestantes y, sin embargo, los cristianos reafirmamos ese culto eucarístico y esa creencia en que Cristo se hace presente en la propia Eucaristía. Por otro lado, se reafirma también la soteriología, es decir, la historia o la teoría de la salvación, en la que lo que venimos a reafirmar es que esto ocurre porque Cristo es a sí mismo quien lo posibilita. Es decir, muchas veces nosotros hablamos, cuando analizamos la pasión de Cristo, de personajes, podríamos decir, buenos y personajes malos, ¿no? Hablamos de personajes malos, hablamos siempre, por ejemplo, de Judas o de algún que otro personaje secundario de la pasión. Y yo siempre me pregunto lo mismo, ¿y si en realidad esto ya era algo que estaba marcado en el camino de la salvación de Cristo, donde se sabía perfectamente que eran personajes necesarios para que pudiese culminar su proyecto de salvación? No creo que estuviese nada escogido al azar. Y por eso esa humildad de Cristo aceptando su destino en todo momento. Evidentemente, no todos los teólogos están de acuerdo con el uso del palio. Santo Tomás de Aquino decía que aquí solamente se permitía culto de latría, que es el culto de máxima veneración a la Eucaristía. Él decía que la dulia para los santos y como mucho la hiperdulía, por aquello de que la Virgen María es la Madre de Cristo, para la Virgen María. Pero lo único que teníamos en el mundo cristiano, especialmente en las comunidades bizantinas, en las comunidades de la Iglesia griega, era el culto de latría relativa reservada a los iconos, especialmente cuando se representa a Cristo, porque en el mundo de la Iglesia ortodoxa sí que es cierto que ellos reconocen la presencia real de Cristo en esas representaciones de los iconos. Pero la pregunta es, ¿dónde se origina el paso de palio? Porque claro, yo podría decirle, sacando así como mi ego hacia arriba, no, se inventa en Sevilla. Pero es que no es cierto, no es cierto, porque vamos a encontrar el uso de pasos de palio en zonas muy alejadas de Andalucía. Por ejemplo, aquí estáis viendo a la patrona de Valladolid, la Virgen de San Lorenzo, sacada en procesión en Valladolid en una fecha como 1621, cuando la esposa del rey se pone enferma y la propia reina pide que le lleven a la patrona de Valladolid para que sane, para que se la lleven a su oratorio particular, y eso es lo que recoge esta pintura. Y dice la inscripción que está abajo, que como está muy pequeñita ustedes no la pueden leer, dice: estando la reina de España, doña Margarita de Austria, muy apretada de una grave enfermedad, pidió que se llevase a su oratorio a Nuestra Señora de San Lorenzo y luego le dio salud y en acción de gracias le ofreció muchos dones y con gran solemnidad el rey don Felipe la devolvió a su casa. Don Felipe, estamos hablando de Felipe III. Pero es que luego tenemos también aquí esta imagen del Eceomo de un municipio que quizás no tenga tanta tradición cofrade como puede ser Andalucía, como es Játiva, en Valencia, y sin embargo vemos este Eceomo bajo un palio, de un palio evidentemente muy sencillo. Estamos viendo que prácticamente es como un pequeño baldaquino sustentado por 4 pequeños varales, pero bueno, es a fin de cuentas un palio. ¿Qué es lo que les llama la atención? Que los varalitos que lleva este palio son varalitos de estilo salomónico, porque se ha heredado, por influencia del tabernáculo de Bernini, la tradición de poner un soporte salomónico que hace siempre referencia al templo de Salomón, al templo de Jerusalén. Sin embargo, lo que sí es cierto es que en Andalucía hay que reconocer la importancia que tuvo Sevilla como epicentro. ¿Por qué les digo esto? Porque hasta 1833, siendo ministro Jaime de Burgos, no se hace una división provincial donde se separan por completo las provincias tal como las conocemos hoy en día. Entonces lo que teníamos en Andalucía era Reino de Sevilla, el Reino de Córdoba, el Reino de Jaén y el Reino de Granada. El Reino de Sevilla cogía gran parte de la provincia de Huelva, tierras de Badajoz, toda la provincia de Sevilla, toda la provincia de Cádiz y algunas zonas de la tierra de Málaga. Con lo cual nos vamos a encontrar que hay modos de expresión de religiosidad popular que prácticamente coinciden en todos estos territorios del Reino de Sevilla, aunque cada uno luego los reinterpreta
al modo local y siguiendo las tradiciones propias de cada sitio. Por ejemplo, es claro, por ejemplo, el caso de Jerez o la zona de Sanlúcar de Barrameda, pero por ejemplo nos vamos a encontrar como Antequera, que está bastante alejado de Sevilla, paradójicamente es una de las ciudades donde más vamos a encontrar ese predicamento del paso de palio. Pasos de palio que nosotros siempre hemos estado acostumbrados a ver, especialmente usados para cubrir a las dolorosas. Pero si yo les dijese que es que en realidad los pasos de palio se empezaron usando para las imágenes de Cristo, ¿por qué? Pues por esa simbología que hemos visto anteriormente de lo relativo a la Eucaristía. Tenía más sentido en un principio cobijar bajo palio a Cristo. Y en este libro que les hablaba al principio, Religiosas estaciones que frecuenta la religiosidad sevillana, de 1632, habla el Abad Gordillo de que Sevilla tiene 4 palios. 2 palios en la Hermandad de Jesús Nazareno o en la Hermandad del Silencio, uno para el Nazareno y otro para la Dolorosa, uno en la Hermandad del Santo Entierro y otro en la Hermandad de la Soledad. Este dibujo es una recreación que hizo mi buen amigo Álvaro Dávila Armero de cómo pudo ser ese palio que cobijaba a Jesús Nazareno a partir de las descripciones que se conserva en el archivo de la Hermandad. Un palio que entre 1619 y 1620 va a abordar un bordador sevillano que es Juan de Arenta, por el que cobra 450 ducados, lo cual estamos hablando de que es una suma importante para ese artesano. Aquí tenemos la recreación del paso de palio o del palio de mano, en este caso, que cubría a la imagen del Cristo yacente, es decir, el yacente de la Hermandad del Santo Entierro de Sevilla, y que describe el propio Abad Gordillo en estos términos: la imagen del Santo Cristo Señor en unas andas del uso con que se llevan los cuerpos a la sepultura, cubierto por un velo de plata, almohadas y sábanas preciosísimas, labradas de matices de oro, como se dice a las mil maravillas, sobre los hombros de sacerdotes de capas de seda negra, y encima de todos un palio negro de terciopelo llevado por 12 sacerdotes con pluviales de damasco negro. ¿Cuál es el precedente directo de todo esto? Unos años antes se ha producido la inauguración de la capilla real nueva de la Catedral de Sevilla. Se ha trasladado el cuerpo de San Fernando, que es el patrón de la ciudad, a ese nuevo recinto, y obviamente ese traslado del cuerpo de San Fernando lo llevan a cabo los capellanes reales de ese recinto de la Catedral de Sevilla. Y eso sirve a la Hermandad de Santo Entierro para tomar ese modelo para cubrir el traslado de su Cristo. ¿Cómo debía de ser ese palio de mano o palio sustentado? Pues muy parecido a este que ven ustedes aquí, que sigue en la actualidad usando el Nazareno de la Rambla, muy parecido también al tipo de palio que cubre a la Virgen de las Angustias, la patrona de Granada, cuando sale en procesión en el mes de septiembre. Todavía no está claro que los palios fueran fijados a la estructura de lo que nosotros llamamos un paso o un trono. Esto, paradójicamente, esta tradición de cubrir a una imagen con un palio sí que la vamos a mantener en Antequera, donde hay varios ejemplos muy importantes, porque sabemos que, por ejemplo, la Cofradía de Jesús, del Dulce Nombre de Jesús, hasta 1633 usaba ese tipo de palio, y a partir de 1634 estrena el palio con el que se cubrió en su momento. Tenéis aquí varios casos en Antequera, como son la imagen de este Cristo verde, la imagen del Dulce Nombre de Jesús, el Cristo de la Sangre, entre otros. Son imágenes, aparte del patrón de la localidad, el Cristo de las Aguas, que se cubren con un palio. Pero también vamos a tener su reflejo en localidades como la Roda de Andalucía o incluso en Cádiz, como ahora veremos. Este que ven ustedes aquí es el Cristo de la Sangre, nazareno titular de la hermandad, de la actual Hermandad de los Estudiantes. Esto es un grabado del siglo XVIII, donde veis cómo era el palio que usaba el nazareno del Dulce Nombre. Aquí estáis viendo cómo es procesionado cada mes de septiembre el patrón de la localidad, que es el crucificado de la Salud y de las Aguas. En la Roda de Andalucía, también con una estética muy antequerana, pues tenéis este paso del nazareno de esta localidad, una obra que se cree que puede ser del escultor Andrés de Carvajal. Así es como salía, y cuando se le entregó la medalla de oro de la ciudad al nazareno, decidieron recuperar esa estética para este acto extraordinario. Pero como Antequera no quiere renunciar a la que ha sido su tradición, pues aquí tenéis dos proyectos que se van a realizar en el futuro. Este de aquí, del Nazareno del Dulce Nombre, obra de Francisco Javier Sánchez de los Reyes. El otro,
de un artista local, de Ángel Sarmiento, de dos hermandades que quieren recuperar los palios para cubrir a sus imágenes de Cristo. Pero con el concepto de lo que es el tabernáculo, vemos cómo en su día el Cristo de la Humilde Paciencia en Cádiz así era como procesionaba, incluso con los velos propios del tabernáculo, porque era el Santa Sanctorum en el templo de Jerusalén, y cuando solamente allí podía entrar el sacerdote del templo, esos velos cubrían ese Santa Sanctorum, y se mantiene esa tipología de los velos en ese templete que hace unos años el Cristo de la Humilde Paciencia recuperó cuando presidió el Vía Crucis de las Hermandades de Cádiz. Pero como los españoles en general, los andaluces en particular, somos los que iniciamos en gran medida el proceso de evangelización de lo que nosotros conocemos como América, hemos exportado nuestros modos de procesionar y de vivir la religiosidad popular, y nos vamos a encontrar una Semana Santa tan alejada de España como es la de Popayán en Colombia, y vemos que en la Semana Santa de Popayán en Colombia los pasos de Cristo siguen saliendo cubiertos de palio. Este es el misterio de la bofetada de Jesús ante Aná. Este es un crucificado que tiene el nombre de Cristo de las Lágrimas, un crucificado relativamente moderno, porque es del año 2012, que se ha hecho inspirado en la iconografía, en las formas del Cristo de los Cálices de la Catedral de Sevilla. Hecho por escultores locales, por escultores que han reinterpretado en clave indiana las iconografías tradicionales, pero vemos que esto se mantiene. Pero es que el lunes de Cuaresma, hemos celebrado en gran parte de nuestra geografía andaluza los Vía Crucis, y muy cerquita de aquí de Cádiz, la hermandad del Consuelo de Jerez, cuando ha sacado a su Cristo en Vía Crucis, de nuevo ha vuelto a recuperar el tabernáculo, incluso con ese cortinaje del Santa Sanctorum, para cobijaros imagen de Cristo con una clara simbología eucarística, porque estamos viendo que la estructura, se ha buscado una estructura de orfebrería, la plata siempre hace referencia al cuerpo de Cristo, y luego estamos viendo que el cortinaje rojo hace referencia al sacrificio, ¿vale? Si ustedes miran cómo es la cortinilla de un sagrario por dentro, ¿de qué color es? Precisamente roja, ¿vale? Quédense con ese dato, que luego les explicaré el porqué. Y luego vemos que a Cristo, intencionadamente, se le ha revestido con una túnica blanca bordada en oro. Y aquí podríamos decir, hombre, es que como el Cristo está condenado ya a muerte, no debería de llevar una túnica blanca. Puede llevar en este caso una túnica blanca porque es un culto extraordinario, porque aquí estamos haciendo de nuevo referencia a la Eucaristía. El color de la Eucaristía es el blanco, no el rojo. El rojo es un error. El rojo es un privilegio que tiene la Hermandad Sacramental de la Catedral de Sevilla y que la gente ha copiado sin saber en realidad de dónde viene esa simbología. Pero luego vemos que la túnica está bordada en oro, lo cual hace referencia a su condición divina, porque debemos de entender siempre que Cristo es la única persona que tiene esa doble dualidad de persona humana y a la misma vez divino, y no se pueden separar esas dos esencias. Sobre el paso de palio mariano. Sevilla tiene tres hermandades que se disputan cuál es la primera que hizo un paso de palio. Está Montesión, la Soledad de San Lorenzo y el Silencio. Este que ven ustedes aquí, un dibujito a plumilla que se conserva en el archivo de la Hermandad del Silencio, y ven ustedes que el paso era un paso muy pequeñito. ¿Eso qué es lo que hace? Que la carga sea una carga mixta. La carga era muy posiblemente, pues como hoy en día cuando hacemos un Vía Crucis, es decir, unos tristes largueros donde se colocaban 8, 9, 10 cargadores y fin. Luego llega la carga mixta, que era tanto por fuera como por abajo, como pasa en algunos tronos malagueños, y cuando el paso crece en dimensiones, crecen también el número de integrantes de los portadores. Lo que sí sabemos seguro es que la Hermandad de Montesión es la primera que abona una cantidad importante, no solo por hacer lo que consideramos que es el primer paso de palio, porque se habla de un juego de varales que se le paga a este orfebre, a Juan de San Vicente, que luego se paga también por hacer un manto, y se cita incluso al estreno de una peana dorada, sino que además es la primera hermandad que abona una cantidad segura por una cuadrilla de costaleros, tal cual, cuadrilla de costaleros, para aportar el paso de su Dolorosa. Luego tenemos aquí otro documento importante, 1606, que es la primera vez que se encarga un palio íntegro a un bordador en Sevilla, a Francisco Ramírez, que era hermano de la Hermandad de la Soledad, que se va a dilatar la construcción de este palio de 1610 al 14, porque la hermandad paga la construcción de ese paso de palio con un dinero que le tiene que enviar un capitán de Indias, que es hermano de la hermandad, que está en ese momento en India.
cuando él vuelve de México y entrega esa cantidad de dinero, se pueden comprar las piezas de hilo de oro y de hilo de plata y culminar la ejecución del paso de palio. Aquí estamos viendo que todavía es un palio muy escueto, no está definido todavía el número de varales, vemos que las piezas de orfebrería son muy pocas, elementos de luz todavía muy pocos. 1612, una hermandad de Sevilla, la Hermandad de la Concepción de Regina, estrena un paso de palio que labra un pintor. El pintor es el pintor Pablo de Carmona, posiblemente fuera un palio pintado. Interesante es esta pintura que ven ustedes aquí, la apoteosis de la Inmaculada Concepción, que está en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid. Les pongo aquí un apunte, porque esto que ven ustedes aquí es un detalle del palio. ¿Por qué es importante esta pintura y este palio? Porque la hermandad que se ve aquí reflejada era la hermandad del Santo Crucifijo y la Inmaculada Concepción. Ustedes saben que en Sevilla, en 1614, se monta prácticamente como un gran mare magnum cuando esta hermandad, que estaba radicada en el convento de Regina Angelorum, era un convento de la Orden de los Dominicos, un sacerdote dominico, predicando en un octavario en esa iglesia, él dice: la Virgen María fue concebida en pecado, lo mismo que tú, lo mismo que yo y lo mismo que Martín Lutero. Aquella afirmación hace que en Sevilla prácticamente haya como un rasgamiento de vestidura, se considera que se ha ofendido a la Virgen y se empiezan a hacer actos de desagravio que motivan incluso el voto de sangre de la Hermandad del Silencio, donde se llega a decir que ellos prácticamente, si hace falta, hasta derramando su propia sangre, que seguirán defendiendo la creencia en la pureza virginal de la Virgen María. Y esta se organiza en Sevilla, a iniciativa del arzobispo, una gran procesión inmaculista en 1615. Y paradójicamente esta pintura que hace Juan de Roela, que era un sacerdote de origen flamenco que estaba en ese momento en la ciudad de Sevilla, él se hace eco de ello y cuando pinta este gran cuadro inmaculista, pues obviamente plasma ese pequeño paso que veis ahí, un paso muy pequeñito, ¿vale? Muy sencillito, donde la Virgen está vestida con los tonos inmaculistas, con un manto azul y una túnica jacinta, una túnica granate, ¿vale? Lo interesante de esto es que veáis que al principio los palios se usaron indistintamente para cubrir tanto a las dolorosas como también a las imágenes letíficas, es decir, a las imágenes de gloria. Hitos que se van sucediendo en esta época. Bueno, sabemos, por ejemplo, del encargo de diferentes palios en esta centuria del 17 a la Hermandad del Gran Poder, el Dulce Nombre de Jesús, que es la actual Hermandad de la Quinta Angustia, la Esperanza de Triana, los Negritos. Se cita también la Hermandad de la Lanzada, aunque no se dice la fecha, o incluso mi Hermandad de la Macarena, que a los 4 años de haber cambiado de sede canónica, ha abandonado el monasterio de los Basilios y se ha trasladado a la parroquia de San Gil, estrena ya un paso de palio para la Virgen de la Esperanza. ¿Qué era lo común en esta época? Vestir a las dolorosas como sacerdotisas. Como sacerdotisas, como están viendo ustedes aquí en esta recreación de la Virgen del Rosario de Montesión, lo común era casi siempre que portase manto negro y saya blanca y que portase en las manos una corona de espinas o un sudario. ¿Por qué esta tradición de vestir a la Virgen de sacerdotisa en esta época? Porque se entendía que la Virgen María, esto estaba más que justificado, entendiendo que la Virgen María es sacerdotisa en tanto en cuanto, según recogen los evangelios, estuvo siempre al pie de la cruz durante todo el proceso de la pasión de Cristo. Recuerden ustedes ese famoso canto que hacemos siempre en torno a la Virgen María, lo de «Estaban mater lacrimosa justa crucem», estaba la Virgen María al pie de la cruz. Bien, pues eso hace que obviamente le pase a la Virgen María como al sacerdote, que está siempre de pie junto al sitio del sacrificio. El sitio del sacrificio en la misa es la mesa de altar, el sitio del sacrificio, obviamente en el proceso de la pasión, era el monte Gólgota. Modernamente, pues tenemos aquí como dos dolorosas de Sevilla, como son la Virgen del Sol o el Rosario de Montesión, que les he comentado antes. Son revestidas como sacerdotisas, pero vamos a tener varios ejemplos en la iconografía sevillana. Ahí ven ustedes, por ejemplo, esa vitela del libro de reglas de la Hermandad de la Exaltación de Sevilla. Ven ustedes ahí un grabado de la Hermandad de la O,
la primera hermandad, por cierto, de Triana que hizo estación de penitencia en la Catedral de Sevilla, ¿vale? Todavía con la que era entonces la imagen de devoción en la hermandad, que era la imagen de gloria, no la dolorosa como en la actualidad. O ven ustedes aquí el sin pecado de la hermandad de los Negritos, donde aparece la Virgen revestida de dolorosa, un sin pecado que paga una congregación de hermanas que había dentro de la hermandad de los Negritos que se dedicaban paradójicamente al rezo del rosario. Dentro de ese proceso de realización del paso de palio, como les comentaba antes, se ha usado indistintamente para dolorosas o imágenes de gloria o letíficas. Uno de los pasos de gloria que ha marcado más el devenir en la ciudad, pues es obviamente el famoso paso regio, palio de Tumbilla, de la Virgen de los Reyes, que se ha copiado luego hasta la saciedad para todas esas imágenes fernandinas. Por ejemplo, la Virgen de los Reyes, de la Hermandad de los Astres, la Virgen de las Aguas del Salvador. Las ven ustedes a las dos usando ese palio de Tumbilla, pero por ejemplo ven ustedes que también lo usó en su momento la Virgen de Consolación, que era la titular del convento de los Terceros, la iglesia donde está en la actualidad la sede canónica de la Hermandad de la Cena. O ven ustedes aquí a la Virgen de Valme, protectora de la ciudad de Dos Hermanas, usando también un palio con tumbilla en la procesión fernandina que se celebró en la ciudad en 1948. Por no irme demasiado por los cerros de Úbeda, el ejemplo más claro de imagen de gloria que ha usado paso de palio, pues el de nuestra patrona, el de la Virgen de la Virgen del Carmen, que la ven ustedes ahí en esa procesión del Corpus de 1942, luciendo ese palio que se estrenó sobre 1920, con bordado de las adoratrices y esa canastilla que hizo José Gil, y que a mí de verdad animaría que a la hermandad del Carmen, que en algún caso, quizás a lo mejor en la procesión del Corpus, volviese a recuperar esta estética. Antes hemos hecho referencia a cómo en Colombia se ha mantenido la tradición del paso de palio, pero es que también el paso de palio llega a América en el ámbito para cubrir a las dolorosas. Y este que ven ustedes aquí es una pintura, que es un documento histórico del siglo XVIII, donde se habla de la inauguración de una nueva iglesia del Carmelo Descalzo, cuando se traslada una comunidad de carmelitas desde un municipio a otro, y cuando se inaugura ese convento de la ciudad de Puebla, se traslada a la Virgen a la nueva iglesia del convento de Puebla, y la Virgen aquí la ven ustedes cubierta bajo palio, siguiendo la estructura de lo que es un palio. Insisto, un palio muy sencillo, un palio de cajón sostenido por 4 varales, y ven ustedes por fuera portando esas andas por parte de la jerarquía de aquella ciudad. Interesante son dos documentos que les voy a mostrar ahora, que nos van enseñando cuál ha sido la evolución del paso de palio a lo largo del siglo XVII. Por un lado, vamos a ver un dibujo o una pintura conservada en el patrimonio de la Hermandad de la Soledad, de la Hermandad del Silencio de Sevilla, y por el otro lado el dibujo que está en el archivo de la Catedral de Sevilla, que nos muestra cómo era el paso de la Soledad de San Lorenzo. Lo de la Soledad de San Lorenzo es curioso porque es una de las primeras imágenes que usó un paso de palio en Sevilla, y paradójicamente en la actualidad no lo tiene. El paso de palio luego se le sustituyó por una especie de dosel de madera tallada, y con el tiempo se les sustituye por lo que tiene en la actualidad, que son la cruz con las escaleras. De los pasos de palios más antiguos, o de los elementos más antiguos que se han conservado, la peana de la Virgen de la Concepción de la Hermandad del Silencio, o el palio de la Virgen de los Dolores de la Hermandad de Nuestro Padre de Carmona, un palio que se sabe en su día que hace un orfebre que se llama Simón López Navarro en 1695. Ahí tienen ustedes la pintura de cómo era el palio de la Virgen de la Concepción del Silencio. Todavía un palio muy pequeñito, solamente con 6 varales, sin usar todavía la presencia de San Juan Evangelista, porque el pasaje de la calle de la Amargura, la hermandad lo empieza a representar en su paso de palio a partir del siglo XVIII. Y ven de nuevo que los elementos de orfebrería son muy pocos. ¿Qué es lo que se empieza ahora a poner, podríamos decir, de moda? La presencia de la media luna, también la presencia en muchos casos de la ráfaga, para reafirmar esa iconografía de la Virgen como Inmaculada, siguiendo lo que aparece reflejado
en el libro del Apocalipsis. Lo de llovía es una mujer vestida de sol, coronada de estrella y con la luna a los pies. Y por eso se le empiezan también a poner imperiales o estrellas a las coronas de las dolorosas. Este dibujo es un dibujo muy interesante porque lo hace Lucas Valdés, el hijo de Valdés Leal, que trabajaba para la Catedral de Sevilla, un Viernes Santo en el cual cae un fuerte aguacero en la ciudad y el aguacero es tan sumamente grave que la Hermandad de la Soledad se tiene que quedar refugiada en la Catedral de Sevilla durante una semana. Fue tanta la cantidad de agua que cayó desde el Viernes Santo que hasta que no pasaron 15 días la Hermandad no pudo volver a su convento, al convento Casa Grande del Carmen. En ese momento el paso, para que no estorbase, se colocó en la sacristía grande de la Catedral de Sevilla y en ese momento aprovechó Lucas Valdés para hacer este dibujito, un dibujo quizá un poco ingenuo, una especie como de croquis. Ven ustedes que las proporciones no están bien, la dolorosa está muy atrasada, hay muchísima distancia. Vemos que ya el paso ha crecido en tamaño, vemos ya la presencia de las patas, aquí ya no hay horquilla, pero lo interesante es que él aquí coloca una leyenda con las medidas que tenía el paso en ese momento. Perdió el tiempo incluso en tomarle las medidas al paso. ¿Cómo pueden ser esos pasos? Pues los pasos pueden ser como este paso que ven ustedes aquí, que usó la Virgen de la Quinta Angustia de Carmona a principios del siglo XX, lo tuvo en uso hasta aproximadamente 1930. Muy parecido también al paso de palio que usó la Virgen del Rosario de la Hermandad de los Humeros entre 1972 a 1976. Luego, cuando ellos regresan a su capilla, a la capilla de Humero, la puerta de la capilla de Humero es tan sumamente pequeña que hacía inviable el uso del palio y entonces el palio se desmontó con los bordados. Se hizo un dosel de culto con los varales, se desmontaron y se hizo el actual juego de ciriales y de pértiga. Pero si hemos hecho antes referencia a la importancia que tiene en todo este proceso la ciudad de Antequera con los pasos de Cristo, pues también lo va a tener con los pasos de palio, que tienen también su propia idiosincrasia. ¿Por qué? Porque en su momento, cuando se quiere usar el primer paso de palio para cubrir una dolorosa, especialmente en Sevilla, hay teólogos dominicos que dicen que cómo se va a usar un palio para cubrir a una dolorosa. Y en Sevilla, y por ende en Andalucía, se le da la vuelta a la tortilla diciendo lo siguiente: ¿y por qué no voy a usar un paso de palio para cubrir a la Virgen si la Virgen, en el momento en que tuvo en su vientre al niño Jesús, se ha convertido en el primer tabernáculo de la historia? Luego, ¿por qué no va a usar la Virgen un paso de palio para cubrirlo? Y de ese modo se reafirma aún más la creencia en la pureza original de la Virgen María. En el caso de Antequera, ahondando aún más en esa marcada simbología, las hermandades antiguas, como es por ejemplo la hermandad, paradójicamente, de Nuestra Señora de la Paz, como Vuestra Dolorosa, tiene una peana que lo que tiene en realidad es la forma como de un gran cáliz, ¿vale? Ahondando en ese sacrificio que estamos hablando, siempre con ese marcado carácter eucarístico. El paso de palio a lo largo del siglo XVIII son muy pocas las novedades estilísticas que tiene en cuanto a su configuración. Lo único que podemos constatar es fundamentalmente que crece en dimensiones. Interesante es esta peana, la de la Virgen del Mayor Dolor y Traspaso, de la Hermandad del Gran Poder, porque aquí vemos que ya se ha hecho una peana de grandes dimensiones para cobijar a dos imágenes, a la Virgen y a San Juan. Una peana de estilo rocalla que ha sido tan importante para la historia de la Semana Santa local que, por ejemplo, en esta peana es donde se inspiró José San Juan Navarro para hacer la canastilla del misterio del desprecio de Herodes de la Hermandad de la Amargura. Y también surgen los pasos de palio mariano con iconografía mariana, especialmente a partir del XIX. El siglo XIX para España es una situación muy convulsa. En España empezamos con el motín de Aranjuez en 1808, luego con ese Fernando VII, que como ya dije en una conferencia anterior, el peor rey de la historia de España con mucha diferencia. Yo no me fiaría de un monarca que conspiró 2 veces para quitarle la corona a su padre, ¿no? Luego, en 1808, estalla también la guerra de la independencia con los franceses. Antes hemos tenido la batalla de Trafalgar. El gobierno de Fernando VII fue un auténtico desastre, con mucha inestabilidad social y política. El gobierno de Isabel II tampoco es que fuese un ejemplo y un dichado de virtudes. Para colmo, además, se ve acrecentado por las 2 desamortizaciones, por la de Mendizábal y por la de Madoz, y eso afectó notablemente a muchas hermandades que, desgraciadamente, desaparecen porque pierden gran parte de su patrimonio.
Pero paradójicamente a partir de 1850 empieza una eclosión del paso de palio que termina fijando los cánones definitivos del paso de palio tal como hoy en día lo conocemos. Y se crean, por ejemplo, los pasos de palio o los misterios de palio, como es, por ejemplo, la Sagra Conversaciones, donde junto a la Virgen María coloca dos personajes secundarios, a San Juan y a la Magdalena. Podría traerle muchos ejemplos de Sagra Conversaciones, pero para que no nos vamos a ir fuera de la ciudad cuando tenemos aquí la Sagra Conversaciones que la Hermandad de Humildad y Paciencia pone en la calle cada domingo de Ramos, labradas las tres imágenes por nuestro recordado Alfonso Berraquero. Es la primera vez que también tenemos datos, como por ejemplo el uso de velas rizadas o velas contrahechas, o el uso, por ejemplo, de candelabros de cola en la trasera de algunos pasos. Ahí tienen ustedes el ejemplo de algunas de esas sacras conversaciones que hubo en la ciudad. La Hermandad de la Esperanza de Triana, con una irreconocible dolorosa de la Esperanza de Triana, porque desgraciadamente su historia material es la que es y no tiene nada que ver las facciones que tiene en la actualidad con la que tenía en esta época, lo cual no es en absoluto óbice para que la Virgen siga siendo hoy en día un punto de referencia y de devoción en la ciudad. El caso de la Virgen de Loreto, que también salió en su día acompañada por San Juan Evangelista y la Magdalena, o el caso de la Virgen del Valle, de la Hermandad del Valle, también acompañada por San Juan y por la Magdalena. Aquí sí estamos viendo ya que el palio es un palio canónico. ¿Por qué? Porque tiene 12 varales. ¿Y por qué se opta por los 12 varales? Porque se está empezando a buscar la simbología de carácter teológico. Los 12 varales representan al Colegio Apostólico, ¿vale? Se empiezan a colocar las piezas de candelería. Ya saben ustedes que una candelería entera encendida representa de manera simbólica las almas de los fieles difuntos. Por eso me parece un detalle muy bonito aquellas hermandades que deciden colocar en las velas de su candelería el nombre de los hermanos difuntos en ese año y encenderlo en la estación de penitencia, porque podríamos decir que es como una ofrenda en tu estación de penitencia al alma de ese hermano fallecido. Y vemos que el perfil de estas bambalinas, porque ya saben ustedes que la Hermandad del Valle usa el palio que en su día perteneció a la Hermandad de la antigua Siete Dolores y Compasión, un palio que es del finales del siglo XVII, principio del XVIII, ampliado luego por Rodríguez de Ojeda y demás, y vemos que el perfil de la bambalina es un perfil polilobulado, ¿basado en qué? Pues si ustedes se extraen en el perfil polilobulado que tiene obviamente el baldaquino de la iglesia de San Pedro. Pero lo vamos a ver también aquí en ámbitos más cercanos, en ámbitos jerezanos. Tenemos el famoso palio de la Hermandad del Desconsuelo de Jerez, donde este es el misterio de lo que en Sevilla sería el paso del duelo de la Hermandad del Santo Entierro, cobijado bajo palio, como hemos visto, por ejemplo, en la Semana Santa de Popayán, que ellos, de hecho, han cambiado el palio, pero no han cambiado la manera de presentar esta escena, y me parece un acierto que la Hermandad del Desconsuelo haya mantenido esa seña de identidad. Aquí ven ustedes el precioso conjunto escultórico de la Virgen de los Dolores, la mal llamada Piedad de Córdoba, obra de Juan de Mesa, su obra póstuma, cubierto por un palio ochavado que paradójicamente usó de 1937 a 1957. Y esto es curioso. El mismo obispo que permite el uso de este palio, que es un dominico, Fray Albino González, paradójicamente, 20 años después dice que él no ve conveniente que se use un palio para cubrir en una imagen de Cristo y le prohíbe a la hermandad que use este paso. Con lo cual la hermandad se ve forzada a tener que construir un nuevo paso de Cristo. En el ámbito local, ¿qué es lo que teníamos? En el ámbito local teníamos, pues, por ejemplo, estos pasos de templete, como el de la Soledad, o este paso de templete de la Hermandad del Nazareno, o el humilde paso que tenían a principios de la década de los 30 la Virgen de la Soledad de Chiclana. Pero es que estos tres pasos, la simbología es exactamente lo mismo que los palios que tenemos en la actualidad. Es decir, hemos cambiado la estética, pero la simbología sigue siendo la misma, la representación de un tabernáculo que contiene en su interior a la Virgen María. Afortunadamente, esto lo ha recuperado en San Fernando la Hermandad de los Servitas. En el futuro puede que también lo recupere la Hermandad de la Virgen del Carmen, y me parece un acierto porque desgraciadamente sí que tenemos un pequeño problema de globalización en el mundo de la Semana Santa. Entiendo que el influjo de la Semana Santa de mi tierra es un influjo notable, pero no estoy de acuerdo, y soy sevillano, con que haya Semana Santa que son una copia mimética de la Semana Santa de Sevilla en mala calidad. Yo creo que cada localidad o cada región tiene que mantener sus signos identitarios con los que se identifica, y no por eso
tenemos que decir, es que esto no es bonito, no, lo bonito del feo es mentira. Cada sitio tiene que mantener sus claves de representación y el que no las entienda lo que tiene que hacer es conocer la historia de cada sitio. Por eso yo nunca diré que un trono malagueño no me gusta. A mí un trono malagueño me encanta, pero son obviamente formas de representación distintas a las mías, ¿vale? Sobre la tipología de los pasos, pues tenemos obviamente la tipología de Tumbilla, ya hemos hablado de ella, el de la Virgen de los Reyes, con este diseño de Juan Talavera, que recupera ese paso de Tumbilla que se había mantenido desde el 17 y que se había perdido. En un determinado momento se quiso hacer un paso de corte historicista, se le encargó de hecho una pintura a Virgilio Matoni, aquello no gustó en la Catedral de Sevilla, pero sin embargo vemos como prácticamente un siglo después la Hermandad de Valme de Dos Hermanas, cuando ha hecho su paso nuevo, ha recuperado ese concepto historicista de poner las armas de Castilla y de León en el paso de esta imagen fernandina. Vamos a ver también cómo en este proceso se ponen de moda los palios de orfebrería. Los palios de orfebrería porque aparece un industrial, que es este señor, Isaura. ¿Vale? Isaura es un industrial catalán que encuentra un modo de realizar una orfebrería que mal llamamos de plata de ruls, es decir, una orfebrería seriada, que hace que la construcción de piezas sea mucho más barata, pues son piezas obviamente por troquel, con un sistema parecido a lo que sería hoy en día la galvanoplastia, dando muchas facilidades de pago a las hermandades. Y claro, eso permite que las hermandades se puedan meter en estos proyectos. Y sabemos, por ejemplo, de hermandades de Sevilla, como es el caso de Montserrat, el Silencio, la Macarena, la Hermandad de los Gitanos o la Cigarrera, que lucieron este tipo de palio. Este es el palio de plata de rul que tuvo mi Virgen de la Esperanza, que luego pasó a Alcalá del Río, de Alcalá del Río pasó a la Hermandad de los Gitanos de Sevilla y se supone que desde la Hermandad de los Gitanos pasa a Aracena, donde en teoría hoy en día se conserva. Y hay una pequeña disputa que dicen que no, que el palio de los Gitanos en realidad desaparece en los incendios intencionados de 1936 y que el palio que se conserva en Aracena en la actualidad es un palio distinto. Bueno, interesante, el capataz del paso vestido, como se decía entonces, a la Federica, es decir, con un pantalón corto, con medias blancas, el pelo recogido en algunos casos, pues, como por ejemplo en la Hermandad del Santo Entierro, llevaban hasta peluca postiza. Palio de la Hermandad de los Gitanos, en teoría el que le compra a la Hermandad de la Macarena, que se lo compra en 1891, perdón, 1916, la Hermandad de los Gitanos le compra ese palio bordado a la Hermandad de Montesión y ellos desmontan este palio, le quitan toda esta gotera que veis aquí y lo colocan como moldurón o como respiradero en el paso de su Dolorosa, porque entonces no tenía respiradero. Así es como sale mi Virgen del Dulce Nombre, la primitiva talla de la Hermandad de la Bofetá, en la primera salida improvisada de 1920, en ese Martes Santo de 1920. Más ejemplos de palios de orfebrería. Este que ven ustedes aquí, el palio de orfebrería que estrena la Hermandad del Silencio en 1847, obra de Enrique Solís Palomino, que cuando la hermandad se desprende de él o decide sustituirlo por el palio actual, lejos de venderlo, lo que hace es que desmonta las cornisas y las adapta al retablo donde en la actualidad reciben culto las imágenes titulares de la hermandad. Aquí tienen ustedes otro ejemplo de palio de plata de rul, el de la Hermandad de la O, el palio que cuenta las actas de la hermandad, que es con el palio con el que se cruzó el puente de Barca, y como el palio era de tal peso y cruzar el puente de Barca para llegar desde Triana a Sevilla, en esa primera estación de penitencia que hacen ellos a la Catedral de Sevilla, ese puente de Barca era tan inestable, el palio lo tuvieron que amarrar con sogas para evitar que bambolearan en demasía por lo inestable que era esa estructura, esa pasarela, antes de la realización del actual puente de Triana. Y este que ven ustedes aquí, pues el que usaba la preciosa Dolorosa de la Victoria de la Hermandad de la Cigarrera. En 1929, Eduardo Sequinver hace este precioso paso de palio para la Virgen de los Dolores de las Penas de San Vicente, que en 1950 es vendido a la Hermandad de la Cena de Jerez de la Frontera y que en la actualidad lo sigue conservando para procesionar a su imagen letífica, a la Virgen de la Paz y Concordia en sus misterios gloriosos, que el paso en el que es procesionada en la procesión del Corpus. Del paso de palio de tipología de cajón, lo primero que les llama la atención es
que vean ustedes que el cajón no siempre fue un cajón recto. Es decir, aquí Juan Manuel Rodríguez Ojeda, para el palio de mayor dolor y traspaso, sí que opta por una bambalina completamente recta, pero sin embargo vean ustedes aquí que este palio de Patrocinio López para la Hermandad de San Isidoro, para la Virgen de Loreto, sí que tenía forma, tenía un perfil ligeramente lobulado. Estas son los bordados que hoy en día usa la Virgen de las Tristezas de la Hermandad de Veracruz, porque este palio se vendió primero a la Hermandad de las Penas de San Vicente y de la Hermandad de las Penas de San Vicente se vende la de Veracruz. En un concepto, creo que malentendido, entienden que la sobriedad o la seriedad pasa por tener un palio completamente recto. Y entonces lo que hacen es que modifican el perfil de la bambalina y colocan un palio recto como vemos en la actualidad en la Hermandad de Veracruz. La misma Hermandad de San Isidoro, vean ustedes el otro palio que estrenan ellos en 1930, que hacen las Hermanas Granado, y vean que el perfil de la bambalina sigue siendo un perfil polilobulado. En este caso, basado en la gotera del precioso dosel de estilo persa que tiene la Catedral de Sevilla, que está situada en el trascoro. Y paradójicamente también, en los años 50 se restaura y se le vuelve a quitar ese perfil polilobulado, malentendiendo lo que en realidad es la seriedad y los modos de representación. El palio de figura, el palio de tipología de figura, quiero decir, el palio donde vemos que la bambalina pues ya tiene unas formas donde la bambalina no es completamente recta, donde hay una intencionalidad de que esto tenga movimiento. Este palio era el que usaba la Hermandad de la Amargura, que es el palio famoso de Elisa Rivera, que en 1893 sufre el famoso incendio a la altura de los palcos de la Plaza de San Francisco, y lo que motiva que la Dolorosa tenga que ser restaurada por el malogrado escultor, aunque era de una categoría excepcional, que era Antonio Susillo. Veis que, de nuevo, el perfil de la bambalina lo que recuerda bastante es al perfil de esa bambalina broncínea del baldaquino de San Pedro. El palio de la Virgen del Rosario de Montesión, un palio que era de 1847, que es reformado y enriquecido por Eloísa Rivera en 1884, que también le hace el manto, y le coloca elementos que vamos a ir viendo en algunos palios, como por ejemplo son los corbatines o la crestería, ¿vale? Piensen ustedes que tenemos varios ejemplos de palios en Sevilla que tienen corbatines, caso pues por ejemplo del palio de la Virgen del Subterráneo, de la Virgen de Montserrat, el caso de la Virgen de Regla de los Panaderos, etcétera. O el paso de palio que por ejemplo estrena la Hermandad de San Bernardo, obra de Patrocinio López. Aquí hay un elenco de bordadoras, caso de Elisa Rivera, Patrocinio López, una serie de dibujantes como son por ejemplo Antonio del Canto Torralbo, Guillermo Muñiz, que van a ir fijando los cánones del palio en lo que decimos habitualmente la estética sevillana. Este que ven ustedes aquí es la evolución del paso de palio de Virgen de la Esperanza, el palio que tenía en 1891, con ese palio diseñado por Rodríguez Ojeda y bordado por sus hermanas, especialmente por su hermana Josefa y en menor medida por su hermana Ana. Las dos habían sido oficiales del taller de las hermanas Antunes. El propio Rodríguez Ojeda modifica y enriquece este palio en 1900. Este es el palio que en origen era negro y que se le vende luego a la Hermandad de la Estrella, y la Hermandad de la Estrella cuando lo compra lo pasa a terciopelo azul marino. Y en el año 1908 se produce el estreno del paso de palio más significativo de la Hermandad de la Macarena, que es el palio rojo. ¿Por qué opta Rodríguez Ojeda por poner un palio rojo? Queriendo, porque él sabe de sobra que la Virgen es el primer tabernáculo de la historia y coloca un palio rojo precisamente buscando esa simbología sacramental. Recuerden lo que les comenté anteriormente de la cortina del sagrario. Por eso opta por un palio rojo y un manto verde, que es el color universal de la esperanza. ¿Cuál es la gran novedad que tiene este palio? Porque el diseño es muy parecido al palio azul que había hecho para la Hermandad de la Amargura, que en la actualidad está en Jerez de la Frontera. La gran novedad es esta. Coloca en medio de la bambalina trozos de malla que le dan más aire al palio. Al darle más aire, le da más movilidad y le da, por tanto, más luz al propio palio. Esto
para todos los que seáis cofrades y os guste la priostía, por favor, un palio es un elemento móvil. Luego, señores priostes, déjense de tontería de apretar tantos los palios. Un palio, si va estético, es una carreta del Rocío, no es un palio, ¿vale? O sea, lo digo porque hay algunas veces que hay algunos palios o algunos capataces que les da por toquetear los pasos de palio y aquello no tiene movilidad de ningún tipo. Como a mí no me duele en prenda reconocer los errores, este palio, que es el que en la actualidad tiene mi Hermandad de la Macarena, es el palio que se estrena en el 64 con motivo de la coronación canónica. Bueno, pues este palio es un error, ¿vale? Este palio no se tenía que haber hecho nunca. Lo que pasa es que como nos convertimos muchas veces en nuevos ricos, pues nos pensamos que como se va a coronar la Virgen tengo que hacer un palio nuevo. Y este palio de ejecución y de técnica es mucho peor que el palio rojo. De hecho, yo soy de los que piensa, lo mismo que mi maestro, que Andrés Luque, que la Hermandad de la Macarena lo que tendría que hacer es desmontar todas las guardas de la Virgen de la Esperanza, donde están los bordados del palio rojo, y recuperar el palio rojo, porque esto es un palio proporcionado y esto no es un palio proporcionado. Esto es un palio anchísimo. Esto es un palio donde está todo pensado para que la Virgen se vea. Aquí hay elementos que sobran. Por ejemplo, ¿qué hacen dos velas de escolta al lado de la Virgen? Dos velas de escolta por detrás del manto es de género tonto. Nadie se pone un paraguas por detrás de la cabeza, porque si no te mojarías, ¿no? Bueno, pues esto es lo mismo. ¿Para qué pones dos elementos de luz por detrás de la Virgen? Es completamente absurdo, ¿vale? Surge luego quizás una de las grandes revoluciones del siglo XX, el palio de malla. Un cofrade de Montesión, José L. Caroz, que fue, entre otras cuestiones, prioste y mayordomo, diseña este paso de palio que borda un bordador valenciano afincado en Sevilla, que es Juan Bautista Jimeno. Y a raíz de aquello surge la tipología del palio de malla. ¿Por qué de malla? Porque este palio te permite que esto sea como un cielo abierto y que obviamente le dé muchísima luz a la mayoría de los palios. A pesar de esto, esto no quiere decir que el paso de palio de malla sea el palio prototípico de una hermandad de barrio, porque aquí tienen ustedes a la hermandad de las aguas del museo, que cuando en 1922 hace su paso de palio, usa o recurre a hacerlo también con un palio de malla. Y cuando ellos ejecutan su palio bordado en 1946, que se lo hace el taller de José Caro, siguen optando por un palio de malla cuando es una hermandad que el primer tramo de la cofradía es una cofradía muy sobria, con el Cristo de la Aspiración. El segundo tramo es algo más alegre porque la Virgen de las Aguas va acompañada por marchas procesionales. La estética de ese palio de Montesión creó escuela en Sevilla, y aquí ven ustedes el palio que en 1928 había hecho Juan Bautista Jimeno para la Hermandad de Montserrat. Aquello no gustó tampoco que al año siguiente la hermandad tiene que recuperar el palio actual, y este palio se le vende a la Hermandad de San Esteban, que estaba entonces configurando su propio palio. Pero vemos como en el año 31, cuando la Hermandad de la Lanzada también crea su propio paso de palio, con la primera dolorosa que les hizo Llanes, la Virgen de Guía, de triste recuerdo porque no gustó, y por eso con el tiempo la sustituyen por la Virgen del Buen Fin, también vemos que se va a optar por un paso de malla. Nuevos palios modelos a imitar, y con esto vamos poniéndole ya fin a la conferencia. Ser una hermandad de barrio no implica que la estética tenga que ser la misma. Hermandad de barrio es la Hermandad del Sol, y sin embargo ha optado por una estética que es un recuerdo, una revisión de lo que eran los palios del siglo XVIII y del siglo XIX, combinando elementos pictóricos con bordado y con elementos o con varales, por ejemplo, de madera. ¿Qué ocurre? Que quizás a lo mejor la estética de esta hermandad no es la estética más adecuada para el barrio en el que está, y por eso es una hermandad que le está costando muchísimo trabajo tener el desarrollo necesario en el barrio del Plantinar. Sin embargo, la Hermandad del Cerro, que es una hermandad de un barrio súper populoso, optó por una estética de paso de palio, quizás muy cercano al palio azul marino que tiene hoy en día la Virgen de la Estrella, el palio que le hizo Rodrigo Ojeda a la Virgen de la Esperanza, y sin embargo, no por esto, esos bordados con hojarasca han hecho que, siendo una hermandad de barrio, tengan que optar por un palio necesariamente de malla. O, por este otro lado, el caso de la Hermandad de la Milagrosa, con ese palio de la Virgen del Rosario, basado en los bordados en el Palacio de Topkapi, en Turquía, que está bordando el bordador malagueño Joaquín Salcedo. Aunque, bueno, muchas veces hay que tener también cuidado con dónde buscamos la inspiración para hacer según qué obra de arte, porque el Palacio de Topkapi es un palacio de Turquía, pero ojito, porque aquí estamos viendo
la presencia de pavos reales, y en la iconografía cristiana es cierto que hay determinadas opciones en las cuales el pavo real representa a Cristo, pero también hay momentos en los cuales el pavo real representa a la lujuria. Ojo con eso, ojo a ver cómo representamos el pavo real. El pavo real, según la tradición, lo que decía era que solamente mostraba su cola abierta, encrespada, cuando estaba ante la presencia de la divinidad. Luego, si tú estás representando a Cristo, el palio debe de ir con la cola completamente abierta. Si lo ponemos con la cola agacha, estamos incurriendo en un error simbólico bastante grave. Por otro lado, 3 casos de hermandades de barrio que sí que han optado por poner palios de malla. El primero, el palio de la Salud de San Gonzalo, que lo diseñó Guzmán Bejarano y que bordó el taller de Fernández y Enrique. El segundo, la Virgen de Consolación, Madre de la Iglesia, de la Hermandad de la Sé, con ese palio de Charo Bernardino, que es la misma artesana que ha bordado ese palio de la Virgen del Rosario del polígono de San Pablo, siempre con el techo calado, que te permite obviamente que entre luz para hermandades que vengan de muy lejos. Es un elemento idóneo, puesto que se permite que la propia Dolorosa se ilumine con la luz natural. Esas cosas también hay que tenerlas muy presente cuando se decide el modelo de palio que se quiere para la hermandad. El modelo de palio que, por ejemplo, vosotros habéis buscado para vuestra Dolorosa. Decía el padre Cue, un sacerdote sudamericano que entendió muy bien Sevilla. Él decía que cuando se ve un paso de palio, él decía lo siguiente: el paso de palio está perfectamente pensado, tiene una perspectiva única vista de frente, es un sueño fugitivo cuando pasa de lado y es un recuerdo inolvidable por detrás. Yo creo que todos hemos sentido esa añoranza cuando vemos marchar andando un paso de palio. ¿Por qué este es el mejor diseño posible para la Virgen de la Paz? Porque es el diseño que los hermanos de la Hermandad del Perdón habéis pensado para vuestra Virgen de la Paz. Y esto lo tenéis que sentir como vuestro y defenderlo a capa y espada. Y habéis hecho una cosa muy buena, habéis encargado el diseño y tenéis ahora mismo el diseño en propiedad para ir trabajando por fases hasta que lo culminéis. Pero tenéis un dibujo desde el que partir. Lo que no tenéis que hacer nunca es las proporciones que tiene ahora mismo este dibujo, romperlas. Porque si las rompéis, entonces el paso quedará desproporcionado. Así que termino con una foto de vuestra Dolorosa en el deseo de que llegue pronto un Jueves Santo donde veamos a la Virgen de la Paz cubierta por su palio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rafael, por tu palabra y por ilustrarme un poquito. Y ahora nuestro hermano mayor quiere hacerle entregar un recuerdo. Espérate un momentito, te voy a quitar esto, que es un poco incómodo, la verdad. Ante todo, darte las gracias personalmente y en el nombre de la hermandad, pues bueno, por la magnífica exposición que nos has hecho y conferencia que nos has hecho de lo que es el origen y la evolución del palio. Ha habido muchísimas cosas que la verdad desconocía y bueno, nos han quedado muchas cosas claras, pero que aquí mi piote haya tomado nota de muchas cosas y que bueno, que ya la discutiremos. Y que bueno, como siempre decimos que de agradecido soy bien nacido, la hermandad, pues bueno, te queremos hacer un obsequio, pues por agradecerte lo dicho, la magnífica conferencia que nos has dado y que bueno, que le pongas un sitio privilegiado ahí en tu casa. Perfecto. Y que bueno, te la tengas con orgullo. Muchísimas gracias.